Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas. Nos alegra mucho estar aquí todos y todas reunidas y también quienes nos acompañan en Facebook en este seminario virtual que forma parte de dos actividades especiales que estamos realizando en celebración del mes de la Biblia. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Hansel Zúñiga, quien es profesor de Nuevo Testamento de la UVL y también profesor de griego y Nuevo Testamento. Bueno, y colega, ¿verdad? Apreciado. Hansel nos va a estar presentando en esta noche el tema Vida y Muerte en Eclesiastés Coelet, un estudio cultural. La presentación se basa en el libro de Hansel que se titula Vivir para morir, morir para vivir, que es el trabajo de tesis de maestría que Hansel concluyó a inicios de este año. Entonces, bueno, y como dice el tema, gira alrededor del tema de la muerte como un lente realmente para hablar de la vida y con el acercamiento desde las ciencias sociales, que ha sido un área de especialidad de Hansel. Así que muchas gracias, Hansel, te damos la palabra. Muchas gracias, Eli. Y parece que el tiempo pasa sumamente rápido porque fue el año pasado, a mediados del año pasado ya. Fue el año pasado, perdón. Sí. Todo el proceso editorial sí fue un poco más rápido y por supuesto quisiera comenzar precisamente agradeciendo a todas las personas que hicieron posible el proceso de diagramación, en especial a los dos centros, CERJUC, el Centro de Relaciones y Estudios Judeocristianos, y también al Centro de Estudios Bíblicos, el Centro Claretiano para que tengan vida, quienes fueron colaboradores y grandes soportes de este proyecto, y por supuesto al Comité Editorial de la Universidad Bíblica, que agilizó el proceso para poder tener el producto que tenemos hoy, que efectivamente, como decía Eli, muchos años de estudio de este libro bíblico que yo catalogo de particular, de extraño en el buen sentido del término, de diferente, hicieron que me interesase por ver la recurrencia en que el autor utiliza una temática como es la temática de la muerte, de la finitud, de la existencia en su obra. Tal vez esto me puede servir de preámbulo y ya voy a colocar una presentación. Me puede servir de preámbulo para preguntarnos por qué abordar el tema de la muerte, y una de las cosas que conversábamos ya hace 2 años cuando estaba terminando este proceso, bueno, es que en medio de una realidad como el inicio de una epidemia que se transformó en pandemia, hablar de esto parecía atinente, pero a la vez un tanto complejo, un tanto de alguna forma macabro, ¿verdad? Pero la intención del libro de Eclesiastés nos va a conducir hacia otras reflexiones, ¿verdad? Hacia otras reflexiones más profundas que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Voy a compartir pantalla para poder guiarme un poquito aquí con la presentación. Justamente hoy no voy a hacer una presentación integral del libro porque abarcaría muchísimo tiempo. Sí voy a referirme brevemente a cada capítulo, a cómo está compuesto este libro que titulé Vivir para morir, morir para vivir, en este juego de palabras, ¿verdad? De la vida que nos conduce al final, pero que esa misma muerte, el morir para vivir, nos invita a tomar la vida en plenitud, en serio, ¿verdad? Por eso primero vivir para morir y luego morir
para vivir. Hoy quisiera hablar un poco de la temática de la vida y la muerte conectadas en Eclesiastés Coelet y fijarme sobre todo en los capítulos 3 y 4 del libro, que son la parte metodológica, donde hago la propuesta desde un abordaje de las ciencias sociales, desde un estudio cultural de esta temática. Podría preguntarme inicialmente, y podríamos preguntarnos todos y todas, ¿qué motivó al autor de este libro sapiencial a reflexionar sobre el final de la vida, sobre los límites de la existencia y asociarlos con este concepto tan conocido como es Hebel, traducido para la mayoría de nosotros y nosotras, vanidad? Hebel Jabalim, vanidad de vanidades. Aunque muchas veces nuestro concepto de vanidad es ajeno o no es el concepto que puede abarcar en todo lo que Hebel quiere decir, que tiene que ver más con algo efímero, vaporoso, algo intangible, inacible, algo que es nada de alguna manera. Entonces, en este libro, esa asociación de la muerte con el Hebel tiene absoluta relación, ¿verdad? Y recurrencia. En realidad, cavilar, meditar sobre la vida implicará cavilar sobre la muerte, la certeza última y única que los seres humanos tenemos en este recorrido. La muerte para Coelet no es una tragedia ni una sombra de desesperación, es más bien, y este es el punto, una oportunidad vital, una oportunidad que nos marca para poder vivir la vida aquí y ahora en las circunstancias presentes. Esta fue la impresión que motivó la labor que ustedes podrán leer en el libro, y quienes ya lo tengan también han podido haber avanzado un poco en esta lectura o consultarlo en la biblioteca de la universidad también, porque está la tesis allí de acceso público, ¿verdad? Mi propuesta de trabajo asume unos lentes, entre comillas, del que considero este motivo o leitmotiv central de la obra, que es la muerte, pero no la muerte en seco, sino las consecuencias que la finitud de la existencia supone para la vida aquí y ahora, los efectos que tiene la conciencia de esa vanidad del mundo, es aquello que le interesa al autor de Eclesiastés. El libro precisamente responde a un camino estructurado que lo pensé en varios momentos y debo en gran parte esta organización a mi compañera y colega Eli, porque me ayudó muchísimo a acomodar y a darle sentido a este trabajo para que tuviera también impacto y pertinencia en los y las lectores y lectoras. Lo dividimos en 5 etapas, precisamente 5 capítulos, que brevemente mencionaré, como les digo, de los capítulos 1 y 2, en qué consisten, el 3 y el 4 ampliaré un poco más, y el capítulo final, como para poder hacer una panorámica general de la obra. En este recorrido, ¿verdad?, trataré de extraer o de presentarles los principales resultados de novedad, criterios de novedad que encontré a lo largo de esta investigación de mucho tiempo, ¿verdad? El primer capítulo de este libro tiene que ver con el motivo muerte, con la idea de muerte y las distintas imágenes referidas a ella en el contexto. Primero para la Biblia hebrea y después ampliamos el foco en el contexto del cercano Oriente Antiguo. Para la Biblia hebrea, morir es la ruptura de la relación con Dios. Es una consecuencia, inclusive también visto teológicamente, una consecuencia moral del pecado. Obviamente es una lectura teológica y así también a algunas personas se les ha enseñado. Pero más allá de ello, morir es una condición humana que distingue la finitud del ser humano con la infinitud de Yahvé, por supuesto, en referencia a sus limitadas criaturas. Una autora que en su tesis doctoral desarrolló el tema de la muerte en relación con el periodo del siglo III, del mundo egipcio, y también la influencia en la zona de
de Alejandría, Shannon Burks, ha clasificado los textos que en el Antiguo Testamento hacen referencia a la muerte en 4 categorías. Yo las he reducido a 2 porque me parece que perfectamente podrían explicarse desde 2 y algunas son reiteraciones, ¿verdad? Estas 3 categorías o estas 2 categorías que menciono, ¿verdad? Porque hago una reducción de Burks, aluden a la presencia del ser humano en el Sheol, es decir, en el espacio de los muertos. Los textos que en la Biblia hebrea en su mayoría abordan el drama psicológico de este trauma, de esta dificultad de responder, de esta anomia ante la muerte, se hacen presente. Entonces, ¿cuáles son estas categorías de los textos en la Biblia hebrea a los cuales hago referencia apoyándome en Burks? La muerte como evidencia de lo efímero, y la muerte en sí como un fenómeno biológico, como una limitación biológica. El segundo sería la subsistencia en el Sheol, y hago una separación allí en la palabra subsistencia porque es una existencia inferior en la concepción del cercano Oriente Antiguo y de cualquiera de las posibilidades que esta existencia tenga. Y tercero, la experiencia humana de la muerte. La experiencia humana también para quienes quedan con vida después de experimentar la muerte de un ser querido. En Eclesiastés encontramos las 3 matizaciones, pero fundamentalmente son las categorías 1, la muerte como evidencia de lo efímero, y la muerte como experiencia humana, las que veremos en sus páginas, porque el drama de esa subsistencia en el Sheol no es tan reflexionado, inclusive como en uno de los textos que trabajo, muy posiblemente por la misma duda, ese escepticismo que Coelet presenta con respecto a la vida después de la muerte. Al final de este capítulo hablo un poquito de la idea de resurrección de los muertos, porque ya estamos llegando en la época más o menos, y ahorita mencionaremos esto un poco, hacia el mundo de la influencia del helenismo en la zona de Israel-Palestina, y por supuesto Eclesiastés no se ve completamente ajeno de esta realidad, aunque no asume todos los criterios del mundo helénico, ¿verdad? Ya estos conceptos de resurrección, por ejemplo, serán desarrollados por el libro de Daniel, por el libro de Sabiduría, aunque hay una discusión allí de fondo de qué tanto asumen estos criterios de una vida post-mortem. En un segundo capítulo presento el status questionis, es decir, el estado del arte, el estado de la investigación, que al día de hoy la mayoría de expertos y expertas consideran en las que podemos ubicar al libro de Eclesiastés, ¿verdad? La idea es allanar el camino hacia nuestros presupuestos históricos y culturales para el análisis de los textos, y tratamos de ubicar este libro en el contexto de la literatura sapiencial primero, como un libro de sabiduría, en su época de redacción, en los problemas socioeconómicos y filosóficos que el libro presenta, que de él se desprenden algunos detalles como la estructura y las consecuencias que podemos extraer de nuestro tema. En otros momentos, por ejemplo, en el curso que recientemente dimos en la Universidad Bíblica sobre la Dama Sabiduría, hablábamos un poco de esta dimensión de la crisis de la sabiduría en Job y en Eclesiastés. Consideramos a Eclesiastés como un sabio no solo contestatario, porque le contesta a una tradición sapiencial más representada por Proverbios, por el libro de Sirá, del Eclesiástico, aunque es posterior, ¿verdad? Pero que sigue representando esa corriente más tradicional, y también a Job como un libro contestatario. Pero además de ser un libro contestatario, asumo en el texto una categoría desde las ciencias sociales que es la contraculturalidad. Eclesiastés también hace una reflexión contracultural en muchos aspectos, y precisamente en el tema de la muerte y la vida veremos su propuesta más adelante. Entonces, la intención es ubicarnos un poquito en el contexto histórico, un momento en el cual estamos en una plena dominación helenista. Estamos hablando del periodo inicial de la dominación helenista, es decir, el siglo III antes de Cristo, años 200
200 y resto antes de Cristo, donde la administración ptolomea, la familia egipcia del sur del Mediterráneo domina la familia de los Tobiadas. En esta época estamos ubicándonos más o menos, como les digo, en el siglo III, y es la época en la cual el libro está siendo redactado. Todavía no se refleja en el texto las crisis y los conflictos que se desarrollaron en la segunda etapa de la dominación helenística, que fue la dominación de los seleucidas, ¿verdad? Y las guerras de los macabeos y demás, que estarán contenidas en otros libros deuterocanónicos, como Primera y Segunda de Macabeos y algunas otras referencias, ¿verdad? Entonces, podemos ubicar este texto en esta época, en el siglo III. Además, el libro emplea categorías muy interesantes que pertenecen al mundo de la economía de ese momento y del comercio, donde se visualiza una sociedad profundamente desigual, de condiciones normalizadas de desigualdad que el helenismo ha traído consigo sobre la tierra de Israel. A diferencia, y esto es un detalle muy interesante, que a diferencia de lo que sucederá después con la dominación seleucida y con algunos grupos que ya de por sí desde antes de la dominación ptolomea, toda esta influencia cultural helenística se estaba gestando, algunos grupos proponían una resistencia de adaptación, una resistencia ante el mundo helenístico, de no asumir, de no permearse con el mundo helenístico. Pues tenemos resistencia de carácter apocalíptico frente a esta realidad, digamos, importada, que está llegando y que está siendo impuesta poco a poco a través de la economía, la política, la ideología también, de los distintos filósofos que llegan a Jerusalén, sino más bien la actitud de Eclesiastés ante esta llegada de esta dominación cultural es la de una traducción cultural, asumiendo elementos del mundo griego e integrándolos en el imaginario sapiencial israelita. Es decir, Eclesiastés no entiende el encuentro de culturas, aunque sea un encuentro de alguna forma violento, inculturado, no entiende ese encuentro de culturas como una guerra, pero sí es consciente de la dominación colonial. No propone hacer una resistencia activa, sino que propone otra forma de resistir. Es a partir de allí que nos presenta, nos pide de alguna forma para sus contemporáneos, ¿verdad?, asumir el helenismo como un paradigma, transformándolo desde las fuentes propias de la religión de Israel, porque Eclesiastés sigue siendo un israelita, que se ubica también en muchos criterios de la teología del Segundo Templo, en todo este periodo de desarrollo. Su actitud ciertamente no fue compartida por todos, ¿verdad?, como vemos en los testimonios apocalípticos y demás, pero fue el camino que nuestro sabio tomó. En medio de la crisis no se decidió enfrentar, sino decidió adaptarse un poco más a esta realidad. En este sentido, destacamos como una propuesta muy importante la explicación de las relaciones de con la filosofía helenista y cómo, precisamente por esta asunción de criterios del mundo griego puestos en relación con la religión de Israel, es que podríamos clasificar o colocar el título a Eclesiastés como el primer filósofo judío. Ya André Buellmann, Gianfranco Ravasi y otros autores acuñaron esta definición y señalaron la presencia de corrientes en el libro como el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Si alguien quisiera indagar un poco más de esto, uno de los aportes bíblicos que escribí, el primero de los aportes bíblicos, trata justamente de estas relaciones filosóficas y de Eclesiastés, como en qué dimensiones o en qué tanto Eclesiastés es cínico, epicúreo, estoico, escéptico, ¿verdad? Entonces pueden buscarlo en la página web de nuestra universidad, en la página de las revistas, está de libre acceso. Estos autores, como menciono, a pesar de que acuñan la definición,
no hacen una explicación tan amplia, no se explayan en el estudio comparativo de textos de dichas corrientes filosóficas con el libro bíblico, como sí trato de hacer en el capítulo segundo de la obra y también en el Aportes Bíblicos ya mencionado. Eclesiastés es sin duda un ensayo de diálogo, una propuesta de encuentro entre las civilizaciones hebrea y helenista. Como les digo, no es que nuestro autor haya sido un estudiante sistemático de una escuela estoica, epicúrea o cínica. En realidad, más bien es un... estos detalles no los sabremos nunca, no podremos tener acceso a ellos, pero sí que podemos afirmar que en Jerusalén recibió influjos de todas estas escuelas y trató de asimilarlos con su perspectiva cultural. Por esta razón es que lo consideramos como el primer filósofo, pensador independiente, contestatario, irreverente en muchas cosas y reivindicador del sentimiento individual, porque esto es un detalle muy importante, el yo individual, el soliloquio, el hablar en primera persona. Eclesiastés es quien lo hace con profunda recurrencia para hablar de que estas son mis reflexiones, mis experiencias y no necesariamente las experiencias de todas las personas, ¿verdad? Entonces, tal vez un último detalle para ya pasar a la parte más de la presentación, para mí más importante hoy, es que el tema de cómo el libro de Eclesiastés en sus 12 capítulos está estructurado es una de las cosas a las que le dedico bastante tiempo en el segundo capítulo, porque el tema de la estructura es una cuestión abierta. Buscar una estructura a veces es moverse en arenas movedizas, porque no podemos tener nunca el plan, el esqueleto, entre comillas, con el cual un autor se sienta a redactar. Pero sí que podemos seguir a partir de Michael Fox, de Jesús Azurmendi, de Rose, de Victoria Dallario, algunas referencias continuas, repeticiones continuas que cierran ciclos de reflexiones. La idea y esto es muy importante, de come, bebe y disfruta, de vive la vida plenamente, es una idea que cierra cada una de sus reflexiones. Después de pasar factura por situaciones trágicas, por situaciones críticas, Eclesiastés siempre cierra con esto. Es por eso que la vida debe ser una celebración de comida, bebida y disfrute. Es decir, de alguna manera, esta propuesta ya conocida, por supuesto, esto no es una cuestión de absoluta novedad, aunque sí en la escritura encontramos una referencia pues muy marcada en ella, en el libro de Eclesiastés, pero es una idea de un carpe diem, decíamos, ¿verdad?, que era conocido en el cercano Oriente Antiguo, en el libro particularmente en las tradiciones de Gilgamesh también hay referencias a esto mucho más antiguas, y en el mundo helenista, por supuesto, también. Pero lo interesante es que si ustedes ven esa suerte de estructura, que es la propuesta que yo planteo, yo no trato de decir que esto es lo que el autor Coelet estaba pensando a la hora de escribir, o este era su esquema de trabajo. Sin embargo, la repetición continua en cada una de estas unidades, al final del capítulo 1, al final del capítulo 2, 26, con sus reflexiones sobre el tiempo, sobre las injusticias, en la segunda parte donde habla del que el ser humano no sabe, no conoce, no puede averiguar. Al final de cada uno de ellos hay una repetición de esta frase de come, bebe y vive plenamente 7 veces en el libro. 7 veces que cierran precisamente las unidades de reflexión, y esto nos puede indicar que podemos estar frente a distintas unidades de reflexión de un sabio que fueron recopiladas por su escuela y que recibió tal vez una redacción no tan larga como muchas personas plantean, pero sí que tuvo un acomodo de temáticas, acomodo de contenido en estas 7 unidades, en estas 7 estructuras. Coloco en amarillo donde están los 3 textos ubicados a los que le dedico más tiempo, que son las reflexiones en torno
a la muerte que termina en el polvo, las reflexiones sobre los absurdos de la vida y el carpe diem tempus fugit, que es una frase latina conocida, de la vida es corta y por eso hay que disfrutarla. Está en el capítulo 11, capítulo 12 también del libro de Eclesiastés. Ahorita mencionaremos un poco acerca de estos textos. Pero en el capítulo 3 es donde se encuentra, desde mi punto de vista, el aporte un tanto más original del trabajo, que es esta aproximación metodológica a un texto veterotestamentario. El capítulo 3 es fundamental. Expone las herramientas con las cuales analicé el libro de Eclesiastés y el motivo de la muerte como discurso y como metáfora. Por ende, si voy a hablar del texto como discurso y como metáfora, empleo las perspectivas semánticas expuestas por un amigo de esta casa, de la Universidad Bíblica Latinoamericana, Timothy Sandoval, y el doble sentido objetual y universal del símbolo que plantea el famoso filósofo francés Paul Ricoeur. Y así es como leemos las imágenes de la muerte en un sentido específico y general. El tema del discurso a partir de Sandoval y el tema del símbolo a partir de Ricoeur. Las metáforas que emplean el libro de Eclesiastés debemos entenderlas en esta dimensión más amplia. Las metáforas presentan la dificultad de que al interpretarlas debe explicitarse la relación que existe entre dos significados relacionados que no guardan parentesco alguno de entrada. Ustedes dicen, ¿por qué compara esto con esto? ¿Por qué los pone en relación si pareciera que no tienen ninguno? Es una semejanza, lo que Ricoeur habla como ressemblance, una semejanza que se logra cuando el dominio objetivo entra en relación con el dominio fuente de la metáfora. Es decir, con la realidad conocida, con el elemento que le va a dar sentido, más carne a esta reflexión. Representada entonces por múltiples imágenes, la muerte como metáfora adquiere distintos rostros de pérdida, de destino, de cosas efímeras, ¿verdad?, que se dan, de, por ejemplo, como una trampa, pero que a la vez libera de la vida material, de una realidad absurda, pero única también, de tragedia y a la vez de alivio en muchas circunstancias, ¿verdad? En el libro podemos encontrar estas metáforas. En fin, encontramos una realidad incomprensible para el ser humano de explicar racionalmente, pero tan real que constituye la única certeza que marca las decisiones o que debería marcar las grandes decisiones del ser humano. Las vivencias de todos los días, el tema del sufrimiento, también están acotados por esta conciencia de ser mortal. La muerte no es solo un valor material en Eclesiastés. La muerte, es decir, como algo físico que vamos a experimentar todos y todas, sino que para él la muerte es una categoría existencial de alguna forma que se manifiesta en las dimensiones sociales, económicas, emocionales en el libro, presentes en el libro. Es de alguna forma una categoría irónica, presenta ironía en su discurso, utiliza un doble sentido, una doble voz, double voicing, empleada en todo el libro a partir de señalamientos satíricos para evidenciar realidades que son incómodas para las personas, porque el hablar de la finitud, el hablar de la muerte, el hablar de la limitación, no es algo que guste a todas las personas. Sin embargo, lo asume Eclesiastés para sacar a la luz, tal vez desde esta influencia cínica, algunas ideas que son importantes de tener en consideración. Para entender con mayor propiedad esto que he dicho, que sé que es complejo, de la metáfora en Ricoeur, trato de hacer uso de distintas herramientas provistas por las ciencias sociales. Es lo que la antropología cultural nos ofrece como instrumento para poder trabajar. Esta relación de la Biblia, y precisamente quisiera aquí hacer referencia que estamos, Elizabeth decía que al comienzo estábamos como una de las dos actividades que tendremos en relación con el mes de la Biblia, la importancia
del estudio interdisciplinario de la Biblia es sumamente marcado en un trabajo como este o en el trabajo que nos presentará el profesor Rafael Aguirre el 21 de septiembre. Una de las características y dimensiones propias que nuestros y nuestras estudiantes de la Universidad Bíblica Latinoamericana pueden conocer es que leemos la Biblia en contexto, en relación con la cultura del ayer y en relación con la cultura del hoy. Y esto de en contexto no se refiere a una simple hermenéutica basada en experiencias y demás, sino que realmente pretendemos ir al análisis textual, al análisis literario, al análisis cultural para poder comprender y trazar puentes entre relaciones culturales. La Biblia como producto de la cultura y la cultura también como influenciada por la Biblia en esa doble dimensión. Por eso es que menciono que estos instrumentos que la antropología cultural me proveyeron para este trabajo, para poder analizar las experiencias humanas allí narradas, repetidas, que son marcos de referencia para entender los comportamientos de grupos humanos, que están vivos en este momento, pero también de grupos muertos por los indicios que de ellos podemos reconstruir. Es evidente que no estamos haciendo una labor de una etnografía directa. Algún antropólogo o sociólogo que nos esté escuchando podría pensar que esto es un poco extraño, pero no estamos hablando de una etnografía directa, porque no tenemos a los grupos que produjeron el texto bíblico y que lo vivieron en este momento. Estamos hablando de una categoría que yo menciono o trato de calificar como etnografía mediada, porque la idea es entrar a entender las dinámicas de los grupos aquí presentes en sus experiencias, en su labor de memoria, como un proceso selectivo, un proceso marcado por el presente. La memoria, y es algo de lo que en los estudios en relación con las neurociencias, con el proceso de memoria, han en los últimos 2 décadas señalado, la memoria no es apilar recuerdos de forma individual, sino que es todo un proceso social, cultural, que entra en relación con el impacto que la vida de una persona tiene en relación con el pueblo en el cual vive, con el contexto y la cultura en la cual vive. Por eso, la idea de a través de los textos acercarnos a esas experiencias de memoria, también buscar y ver experiencias de otros grupos que viven procesos similares de dominación colonial como Eclesiastés, de encuentro cultural, nos pueden ayudar a recrear modelos etnológicos que están siempre sujetos a verificación. Y esto lo menciono porque el autor que más es conocido en el mundo anglosajón por el trabajo de la creación de modelos transculturales es Bruce Malina, particularmente para el Nuevo Testamento. Muchas de las veces Malina y su escuela no necesariamente consideran todos los modelos como que deben ser verificados a cada instante. Yo más bien, junto con algunos otros investigadores, consideramos que sí, los modelos son muy valiosos, nos pueden ayudar a entender en gran medida cómo los seres humanos de la antigüedad que produjeron los textos bíblicos entendían la muerte, entendían la sexualidad, entendían la vida en sociedad, entendían la cultura que les rodeaba. Sí, nos pueden ayudar, pero tenemos que verificar, tenemos que contrastar. No pueden ser una camisa de fuerza que diga, bueno, este texto bíblico se explica a través de este modelo, porque no es tan así. Estamos en un proceso de reconstrucción, en un proceso arqueológico de alguna manera, arqueológico de ideas, como diría Michel Foucault. Entonces, en palabras de Joyce Lawrence, que es una autora británica, que hace una crítica muy consciente y a la vez muy concienzuda de los modelos etnológicos, tenemos que tener en cuenta que estos son solo una representación general que es ofrecida como guías más que como esquemas susceptibles de ser verificados en su totalidad. El modelo funciona como estructura, como marco cultural, como framework, y no siempre las realidades se adecúan a dichos marcos de referencia, porque el ser humano es volátil y cambiante. Entonces tenemos que estar en este continuo elemento probatorio.
¿verdad? Entonces, para emplear adecuadamente las herramientas antropológicas, tuvimos que dividir la aplicación de estos modelos etnológicos de rastreo de las costumbres presentes en los textos, ¿verdad? En dos niveles. El nivel consciente, aplicado de alguna forma por Eclesiastés, porque al hablar de la muerte, él hace referencia de cómo la comprende conscientemente, cómo se entiende la muerte para un judío en el siglo III antes de Cristo, cómo hace una crítica a la forma en que las personas de su entorno, recuerden que es un sabio aristócrata de palacio, Coelet no es ningún pobre de la tierra, ni tampoco es un profeta, es un sabio aristócrata y esto se reconoce tal cual, ¿verdad? Entonces, él también cuestiona la forma en que algunas otras personas entienden la muerte de una manera tan simple, de una manera que tal vez no es tan reflexionada como lo puede hacer una persona erudita y estudiada como él, ¿verdad? Tal vez uno lo verá como algo elitista, pero es la reflexión que está haciendo alguien que ha vivido una situación de acomodo y que después la ha perdido de alguna forma también. Entonces, el primer nivel es el consciente aplicado por Coelet frente a su sociedad y sus valores, la forma en que entiende la muerte y los valores que la sociedad tiene en torno a ella, y un nivel inconsciente que es con el cual nosotros, los autores del siglo XXI, en este caso, quienes desarrollamos o quien desarrolló esta investigación, he filtrado el comportamiento de Coelet reflejado en esta sátira mordaz. Tal vez sería más fácil verlo en este esquema, ¿verdad? El primer nivel, como les decía, es el nivel consciente que ustedes ven allí. En este nivel es en el que la sociedad y la cultura que el texto presupone, porque nació en ella, porque años después fue condensado, fue cristalizado en esta cultura, presupone, ¿verdad? Sus destinatarios originales, que tienen estilos de vida y formas de respuesta determinadas por su contexto sociocultural. En este primer nivel hay 4 ideas reiteradas en torno a la muerte que nos pueden servir como modelos al estilo de estas estructuras que nos pueden ayudar a entender cómo se comprendía la muerte en su realidad, ¿verdad? Entonces, estos 4 modelos antropológicos que inferimos de los textos son los que con los cuales Coelet pudo haber evaluado el comportamiento de su entorno. No quiere decir que el autor los haya clasificado así, sino que es por la repetición de ideas en los textos que puedo formular 4 modelos o 4 formas de comprensión de la muerte presentes en el libro de Eclesiastés. Son una abstracción nuestra, ¿verdad? Evidentemente, pero sí quiero decir con esta abstracción que el autor está sondeando con mayor o menor atención la forma en que en su sociedad se comporta y reacciona frente a la muerte. Y por eso, entonces, podemos hablar de textos que hablan de la muerte como una ruptura del grupo. Hay varios textos que hacen referencia a la separación del grupo. Hay otros textos en Eclesiastés que van a hablar de los de etos de muerte y de rituales en torno a la muerte. Va a hablar de carrozas fúnebres, va a hablar del momento de la partida. Entonces hay textos que refieren a esto, textos que aluden a la muerte como una forma de impureza en la concepción del mundo veterotestamentario, una forma de impureza y de no cercanía con Yahvé, ¿verdad? Con Dios. Y la muerte también entendida en un cuarto modelo, textos que refieren a la muerte como una anomia, es decir, como una desprotección, un miedo ante lo desconocido. Varios textos en Eclesiastés hablan de la muerte en esta línea. Ahora, en un segundo nivel, podemos ubicar en este segundo nivel de análisis cómo Coelet, como autor contestatario, de alguna forma le hace cuestionamientos a esos 4 modelos como que están presentes en su sociedad, ¿verdad? Cómo esa sociedad cuestiona el tema, o entiende, perdón, el tema de la muerte.
Los cuestionamientos que hace son fundados en contra de la retribución, en contra de la idea de que Dios premie el bien y castigue el mal. Eclesiastés hace una fuerte crítica, como ustedes podrán saber, a esta idea de la retribución y a los valores propios de su cultura, referentes a la economía, el poder, la adquisición de conocimiento, etc. Según mi propuesta, el sabio contestatario es, como les decía al comienzo, no solo contestatario, sino también un sabio contracultural. Por eso es que podemos hablar de, dentro de este segundo nivel, de un quinto modelo etnológico, que es el modelo de la contraculturalidad, con el cual vemos el cuadro completo, una crítica contracultura a esos modelos que en su sociedad se han desarrollado para explicar o para entender el tema de la muerte, ¿verdad? Entonces, partiendo de la sociedad de Jerusalén en su época, de su tiempo, y de la concepción colectivista que la muerte tenía en aquellas sociedades donde una persona muere y es afectar al grupo, también de los lugares, de los etos, de muerte, y cómo hay rituales producidos para superar la crisis. Además de eso, de los factores de integración, desintegración producidos por la impureza de un difunto, del miedo que se realiza o que se hace presente ante la muerte de una persona querida o ante la muerte propia, ante la posible muerte, es que Eclesiastés hace una crítica sapiencial, de sabiduría, por supuesto, contracultural a algunos de estos esquemas referidos a la muerte, y así es como podríamos adentrarnos en un estudio un tanto más minucioso. Evidentemente no haremos el recorrido por todos los textos que están presentes o que están estudiados en el libro, pero 3 de ellos son fundamentales. En el capítulo 4 es donde encontramos un trabajo ya un poquito más más técnico, diría, porque la traducción del texto hebreo, el análisis del aparato crítico de la Biblia hebraica stuttgartensia y también de la crítica textual que hacemos de los niveles de confiabilidad de una palabra o de otra, en 3 textos ocupan este capítulo 4. Y además, tal vez que también ahí viene la parte más original, porque esta cuestión de la crítica textual lo podemos encontrar en grandes comentarios que los hay y muy valiosos en distintas lenguas sobre el libro de Eclesiastés, pero yo trato de hacer al final de cada texto una reflexión de carácter antropológico, el análisis contenido allí en torno a la muerte, cómo lo entiende el autor desde estas categorías de los modelos, ¿verdad? De los modelos antropológicos, etnológicos. Entonces, son 3 textos que ocupan este capítulo 4 y una parte final donde hay algunos más, ¿verdad? Que es un estudio más pequeño, pero los textos que se refieren explícitamente a la muerte son el capítulo 3, versículos 18 al 21, donde se hace una comparación entre la humanidad y la animalidad. El capítulo 9, versículos del 1 al 12, donde encontramos las reflexiones en torno a la vejez y la edad. Allá hay una referencia también muy, muy directa. Y el capítulo 11, versículo 7, hasta el capítulo 12, 8, donde encontramos también una referencia, una lírica, de alguna forma, un poema sobre la muerte al final, ¿verdad? Entonces, son varios de esos textos, tal vez brevemente uno de ellos que es pues muy importante y al cual podríamos hacerle un comentario pues más amplio, pero por razones de tiempo no lo haremos. Dice Eclesiastés 3, 18, 21, leo de la traducción de la Biblia de Jerusalén, o bueno, de la traducción también que podemos asumir o que puedo tomar de acá, el libro directamente. Dice 3, 18 al 21. Reflexioné en mi corazón sobre la conducta de los hijos de Adán. Aunque Dios los crea, les hace ver que son como bestias, ya que los hijos de Adán y la bestia comparten el mismo destino. Mueren unos como muere la otra, porque todos tienen el mismo espíritu. La superioridad del ser humano sobre la bestia es nula,
ya que todo es vanidad. Todos vuelven al mismo lugar, todos surgen del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién puede decir si el espíritu de los hijos de Adán asciende hacia arriba y el espíritu de la bestia desciende hacia abajo, a la tierra? Cierra con esta pregunta irónica, ¿verdad? Por supuesto, la persona puede intuir allí esa duda. Entonces, brevemente de algunas cosas de este texto para ya avanzar y ver una generalidad, de hacer un cierre para abrirle espacio de preguntas. En este texto, ustedes pueden ver, y yo para cada uno de ellos dedico varias páginas al análisis, los seres humanos son mortales porque junto con los animales comparten el mismo soplo vital, dice el texto de Eclesiastés. Para él, lo que algunas corrientes tradicionales de la sabiduría pensaban sobre los animales, es decir, que carecían de algo exclusivo de la naturaleza humana, la ruaj, que así se habla para hablar del espíritu dado por Dios, se lo está aplicando también a los animales. Para Eclesiastés, los animales también tienen esa dimensión y eso no los hace ser inmortales, al igual que el ser humano tampoco, ¿verdad? Entonces hay un empleo muy fuerte, una crítica contracultural, que es un movimiento que ustedes pueden ver en ese cierre de la pregunta, un movimiento de su vida que otorga al mundo animal la misma condición que a los seres humanos. En nada aventaja el ser humano a la bestia, dice Eclesiastés. Una palabra en particular es la que nos debe llamar la atención en el versículo 19, y se trata del sustantivo masculino mavet, morir, muerte, ¿verdad? Que aparece en un estado constructo. Es derivado de la raíz de morir, de la raíz morir. Y este sustantivo muerte, que tiene un amplio espectro semántico en la Biblia hebrea, que va desde la defunción hasta el asesinato, por ejemplo, dependiendo de los niveles de intensidad en el uso de los verbos, también se ve como una personificación del mal, de una realidad malísima como es el final de la existencia, y que va a aparecer en nuestro libro 12 veces, aludiendo al destino de todo ser vivo, a los muertos que no saben nada porque son tales. Se recuerdan el poema inicial de vanidades, todo es vanidad, todo, nada nuevo y bajo el sol, y sobre el día de la muerte de cada uno y de cada una como lo refleja. Entonces, este uso del texto en el versículo 19, la crítica a la ruaj, la igualación del ser humano, la igualdad, perdón, del ser humano a la bestia, hace, por supuesto, que el texto parezca disonante a lo largo del corpus sapiencial, ¿verdad? Inclusive del corpus veterotestamentario. Entonces, en el segundo texto, muy rápidamente, porque no lo hemos leído ni lo analizaremos, en el capítulo 9, se va a hablar de que ningún sistema de culto, esquema de moralidad o escuela teológica podrían estar tranquilos, ¿verdad?, ante afirmaciones como las que encontramos en este libro, ¿verdad?, donde nuevamente se nos va a cuestionar muchos elementos concretos, como por ejemplo, si ustedes lo ven allí en el capítulo 9.1, tal vez muy rápidamente, todo esto lo he reflexionado en mi corazón y lo he explorado, que los justos y los sabios con sus obras están en manos de Dios. Ni de amor ni de odio saben nada los seres humanos. Todo lo que tienen al frente es vanidad, porque todos tienen el mismo destino, tanto el justo como el malvado, el bueno y puro como el impuro, el que sacrifica como el que nunca sacrifica, el bueno como el pecador, el que jura como el que teme jurar. Es un mal todo lo que pasa bajo el sol, todos tienen el mismo destino, ¿verdad? Entonces, podemos ver que obviamente ningún sistema de culto, ninguna escuela teológica, ante tanta reflexión desarrollada, podría estar tranquila frente a afirmaciones como estas, ¿verdad?, que Eclesiastés nos plantea. Entonces, más detalles podrían encontrar ustedes en el análisis también del tercer texto, que es el análisis o la reflexión en torno al día final, un diálogo de dos elementos que encontramos allí sobre la alegría de vivir y la conciencia de morir. Es la narrativa de la muerte que está presente en todas partes,
a pesar de que no use directamente la raíz muerte, pero estas ideas están presentes en todo el libro. Eclesiastés, a partir de esta reflexión, invita a degustarse con la luz, mientras los ojos vean, que disfruten la claridad, mientras no sobrevengan las sombras. Utiliza este análisis en el capítulo 11, estas metáforas en el capítulo 11 y el capítulo 12, ¿verdad? Aunque inclusive, ¿verdad?, a lo largo de este cántico, muchas cosas son destacables, las imágenes de luz y oscuridad son muy profundas, reflejan momentos concretos de la vida del ser humano, su nacimiento, su vejez, su muerte, como momentos psicológicos, porque el dolor que se arraiga se convierte en sufrimiento y la vida tiene muchos días de anomia y desprotección. Pero justamente por eso es que Eclesiastés invita a degustarse con la luz mientras que haya esa posibilidad. Entonces hay un cambio hacia una reflexión que podemos ir concretando ya para ir finalizando. Los textos que en la parte final se estudian de este capítulo hacen alusión a lo mismo, a referencias más implícitas en torno a la muerte, ¿verdad? Para todo hay tiempo para morir, capítulo 3, ¿verdad? A veces es mejor estar muerto, dice Eclesiastés, en medio de tales circunstancias. No es que esté diciendo una invitación suicida ni nada por el estilo, sino que está expresando su angustia ante la crisis que se está viviendo, distintos grupos de metáforas con las que relaciona la muerte, el tiempo que se agota, como ese reloj de arena que ustedes ven allí, la debilidad y la enfermedad como anticipaciones de la muerte, el olvido y la ignorancia como formas de mortandad, la muerte biológica directamente en contextos, ¿verdad?, en distintos contextos. Pero entonces la evaluación que podemos hacer a lo largo de este trabajo evidencia que las metáforas son símbolos entretejidos y estructurados en función de ilustrar la realidad más segura y a la vez más incomprensible de la existencia humana. Cada vez que Coelet alude a límites, a tiempos definidos, a realidades sin escapatoria, está poniendo en entredicho los rituales funerarios de su época, los ete de muerte de una sociedad que quiere escapar de lo inescapable. Nuestro sabio contestatario demuestra entonces con la experiencia cotidiana la inutilidad de concebir la muerte como una amenaza colectiva que afecta al entramado social, porque aunque así lo haya sido interpretada, la muerte es una experiencia individual. Y aquí vuelve él sobre el tema de esa individualidad que afectará a todos por igual y simplemente culminará con una sociedad que intenta autopreservarse. Las metáforas que emplea sobre las dimensiones cognitivas atrofiadas del ser humano, su incapacidad de comprender las cosas, de preservar la memoria, son solo ejemplos de los pataleos sociales ante el miedo y la anomia que produce la muerte. De nada valen, y es su crítica, las leyes, los cumplimientos, los cuidados ante la contaminación de mantenernos lejos de los muertos, como era en aquella época el tema de la impureza, porque finalmente las directas referencias a la muerte biológica desnudan esos afanes de esa ritualidad. Es una crítica a la ritualidad, ¿verdad? La enfermedad, la debilidad y cualquier quebranto de salud son prueba también de la fragilidad humana y de que, aunque las sociedades traten de escaparse de ellas, simplemente lo que hacen es a veces no abordar el tema de una enseñanza para la vida en función o desde la muerte, enseñar a morir de alguna manera, viviendo a plenitud la existencia, que es donde allí podríamos empezar a ver este cierre y este elemento final. Porque no es la muerte en seco, decía al comienzo, no es la muerte en seco el tema, sino que en el capítulo final, que es muy breve, trato de hacer un somero recorrido por autores de distintas épocas de cómo han leído Eclesiastés, pero en realidad son ejemplos de distintas hermenéuticas, posiciones filosóficas, hedonistas, pesimistas, románticas, algunas humanistas, ¿verdad? De todo tipo. Y en medio de todas estas relecturas es inevitable notar que el existencialismo como corriente filosófica contemporánea comparte algunas ideas de nuestro sabio o asume algunas ideas de nuestro sabio, en algunos casos citándolo explícitamente y en otros no tanto.
En particular, el concepto de Hebel podría ser relacionado con el concepto de absurdo del autor Albert Camus. Y aunque el mismo Camus dice no se trata de Eclesiastés en una de las notas de su obra El mito de Sísifo, también hace citaciones de él, siendo no creyente y demás, sigue empleando el texto bíblico como ese efecto de la Biblia en la cultura, lo que les decía al inicio. Entonces, ni siquiera piensa Camus y comparte con Eclesiastés, la radicalidad de la muerte puede traer como consecuencia la crisis emocional. Muy por el contrario, aceptar esa crisis, aceptar esa limitación, aceptar esa realidad mortal es el inicio de una tarea apasionante y liberadora porque, cito a Camus, crear es también dar una forma al destino, darle sentido a las cosas porque no corresponden a un manual de instrucciones ya dadas, sino a cada uno y a cada una, darle sentido a la existencia. Esto impregnó las obras de distintos autores que menciono allí, en particular me encanta una de las poesías de Jorge Luis Borges, que citando a Eclesiastés va a decir solo una cosa no gustada espero, una dádiva, un oro de la sombra, esa virgen, la muerte. Este capítulo entonces cierra con esta recopilación de adagios populares en América Latina también, no solo desde la literatura de Eclesiastés, sino de adagios populares que tienen que ver con el aprovechamiento del tiempo, con esa conciencia de la muerte, ¿verdad? Que es en realidad tener conciencia de la vida en todas sus dimensiones. Se trata de revalorizar la cotidianidad como un instante privilegiado de encuentro, de fraternidad, sororidad, para llevar a la práctica un pensamiento sereno que vive hasta los momentos de mayor crisis con un horizonte del disfrute de la existencia y de la vida, de esa plenitud que se debe empezar a gestar ya. Justamente en Eclesiastés, morir es tanto un punto de llegada como un punto de partida. Es punto de llegada porque la única vida constatable que tenemos acaba con la muerte, pero es punto de llegada porque desde esta aceptación la vida podría tomar otros matices que nos inviten a celebrar el tiempo que tenemos. La única forma de aprender a morir consiste en sacar provecho a cada instante, a cada momento como un don gratuito, porque Eclesiastés considera que todo es don de Dios en todas sus circunstancias, porque la cotidianidad es el lugar donde las pequeñas muertes que experimentamos del dolor, de la enfermedad, de la pérdida, pueden ser transformadas en un alegato para la vida y para la felicidad. No es quedarnos en la reflexión de la tragedia, sino que es una invitación a la vida, una invitación al disfrute cotidiano de las cosas que no percibimos. Es de esa forma que vivimos para morir y morimos para vivir. Quisiera que tal vez en algún momento más en las preguntas o demás podamos conversar, porque ese título de vivir para morir, morir para vivir, trata de más bien de hacer un alegato por la vida, de que la distracción de la existencia humana no nos haga olvidar nuestra conciencia de mortalidad, pero que esa conciencia de mortalidad es a la vez una llamada a la existencia, una llamada a la vida en plenitud. Entonces, para quienes tienen el libro pueden tener más o menos una guía de lectura y para otros y otras que podrán posteriormente adquirirlo, pues también tienen aquí algunas ideas generales que les puede ayudar a esta misma lectura y reflexión. Les agradezco mucho entonces y me encantaría escuchar preguntas, comentarios. Muchas gracias, Hansel. He tenido el gusto de escuchar acerca de tu libro ya en la defensa de tesis y ahora y de haberlo leído, y creo que el desafío tan grande es es reconocer las limitaciones, pero no aceptarlas con resignación, sino como un desafío a vivir la vida, ¿verdad? Y a luchar por la vida. Así que queremos dar un tiempo para quienes deseen hacer comentarios o preguntas a Hansel. Pueden hacerlo en el chat o si gustan pueden abrir su micrófono
levantar la mano y hacerlas directamente. También podemos invitar a los de Facebook, que están... Gracias. Hay personas ahí que están acompañando y también invitarles a hacer sus preguntas. Esperemos que la muerte no nos haya asustado, todo lo contrario. Hansel, Bernal. Sí, don Bernal, ¿qué tal? Muy bien, gusto. Dice en este libro que creo que conocemos. Sí, de José Vilches. Sí, allá por la página 258 dice, ¿por qué son preferibles los muertos a los vivos? Eso está citado con el capítulo 4:1-3. Me gustaría como dialogar con esa pregunta. Bueno, es que es muy interesante. Gracias, don Bernal. Es muy interesante porque ese capítulo 4 del 1 al 3 fue la primera tesis que yo hice de Eclesiastés en mi licenciatura en Ciencias de la Religión, en Ciencias de la Educación en la Universidad Bíblica. Pero en ese capítulo yo me dediqué a hacer un estudio más histórico y de traducción nada más y de ver qué estaba pasando. Esos 3 versiculitos hacen una crítica a la vida social, a sus observaciones. Si ustedes ven, el texto dice, me puse a considerar todas las violencias perpetradas bajo el sol, vi llorar a los oprimidos sin que nadie los consolase, la violencia de sus verdugos sin nadie que los vengase. Felicité a los muertos que ya perecieron más que a los vivos que aún viven, y más feliz que ambos el que aún no ha existido, pues no ha visto las barbaridades que se cometen bajo el sol. Entonces, en el contexto, y tal vez yo pues no ahondé por pasar directamente a la parte más metodológica, pero en el contexto de la dominación ptolomea, el tema de la explotación de los recursos, de la explotación laboral, de la pérdida de muchas condiciones de vida que se habían tenido un poco más estables en algunas épocas previas, aquí entra una enorme maquinaria económica con el helenismo ptolomeo y que invita a prácticamente a sacar provecho, pero a sacar provecho en función de la acumulación de bienes, empiezan a generarse situaciones de desigualdad, de explotación en los campos, situaciones de crisis material muy fuertes y también, por supuesto, pérdida de autonomía de las familias en Jerusalén. Entonces, en este contexto de inicio de esa crisis que va a terminar en las guerras contra los seleucidas, Eclesiastés está empezando a reflexionar y empieza a ver todas estas realidades. En medio de todo esto que estamos viviendo, es mejor no haber estado, es mejor no haber existido, dice Eclesiastés, ¿verdad? No porque, repito, no es porque esto sea una invitación suicida o alguna cosa como esas, es la constatación del desencanto. Y cualquiera podría decir, pero ¿cómo uno puede encontrar en esto palabra de Dios, por ejemplo, en las lecturas teológicas o religiosas que se hacen? Creo, y esto es uno de los detalles más interesantes, el libro de Eclesiastés es uno de los libros más particulares en estas críticas teológicas y está en el canon por 2 motivos. Uno más directo, la autoría salomónica, o sea, el hecho de esa ficción de que Salomón lo haya escrito, evidentemente 7 siglos después ya Salomón estaba muerto, entonces no escribió nada, ¿verdad? Pero es su tradición sapiencial la que está ahí marcando, eso hizo que la literatura rabínica lo incluyera y lo utilizara, pero sobre todo el hecho de que esta dimensión de crisis, de miedo, de enojarse inclusive contra Dios, como lo hace Job y como lo hace Eclesiastés, eso es una realidad humana que todos hemos vivido, que todos hemos padecido circunstancias de crisis de fe, de entorno, de lamentación. Decía Gianfranco Ravasi comentando este capítulo, es que quien exclama, quien grita desesperadamente es porque en alguna medida piensa ser escuchado, quiere ser escuchado. Entonces, este texto refleja una dimensión humana, que es la de la duda, y que es una dimensión que tampoco escapa a los elementos humanos presentes en el texto bíblico. Recuerden que la palabra de Dios
yo lo he mencionado, pues al menos como lo entiendo en varias ocasiones, palabra de Dios no es la literalidad del texto, es el contenido humano y humanizante que está en el texto. Y para lograr esa mediación tenemos que recurrir a todas estas herramientas. No es tan simple, ¿verdad? Y el análisis nos invita a una reflexión consciente que humanice la existencia. Es más o menos por allí, porque este texto es uno de los que más conozco precisamente por el trabajo de hace 2015, algo así más o menos, que había hecho un trabajo de este texto hace ya tiempo. Rubén, adelante. Rubén tiene la mano levantada. Hola Rubén, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por el espacio, profesor Hansel, su reflexión. Aunque usted lo haya dicho ya, ¿qué similitudes hay frente a las propuestas del mundo helenístico en la filosofía, cierto? Yo, mientras lo escuchaba, necesariamente estaba pensando en Séneca, en Marco Aurelio, por ejemplo, pero puntualmente en Séneca. Y entonces la vida debe concebirse en 3 puntos básicos, es decir, no me puedo aprisionar ni en el presente, ni en el pasado, ni en la añoranza de un futuro, porque esas 3 condiciones, esas 3 categorías de la vida, pues me podrían generar problemas en el desarrollo de la vida misma, ¿cierto? Y Séneca va a coincidir en que la vida y la muerte son 2 realidades que están presentes siempre y, bueno, ¿cómo vamos a afrontar y desarrollar este tipo de cosas? El mundo helenístico va a venir, claro, por supuesto, contando una serie de guerras, unas condiciones políticas y sociales difíciles y también de vanidades, ¿no? La vida del beber, el comer y el estar tranquilos y todas estas cosas. Me parece interesante, obviamente son 2 mundos distintos, pero creo que de alguna manera en el contexto bíblico y sobre todo por la época, estas ideas tienen que surgir de alguna manera y llegar de alguna manera a representación. Finalmente la vida debe asumirse tal cual es y claro, nunca ha sido fácil, en ninguna de las épocas ha sido fácil para la humanidad. Y creo que entonces, como usted ha presentado a Eclesiastés en este libro, pues claro, me abre a mí un nuevo panorama, porque yo me había quedado limitado con el mundo helenístico y ahora escuchar su versión, profesor Hansel, desde cómo se concibe la vida y la muerte, pues a mí me abre el panorama totalmente y por eso lo agradezco mucho. Era esto, un comentario nada más. Gracias. No, gracias Rubén. Y de hecho, pues como era el trabajo más centrado en los capítulos metodológicos, esta parte del capítulo 2, donde se habla o que yo titulo Coelet el filósofo, donde trato de buscar los puntos de conexión con el estoicismo, con el cinismo, con el epicureísmo. Hay un detalle muy particular. Todas estas corrientes no son grandes, no son grandes sistemas filosóficos como el aristotélico o el platónico, que prácticamente tienen la pretensión de explicar con universalidad las cosas. Las corrientes de la filosofía helenística son justamente eso, corrientes que se abocan sobre todo al tema de la cotidianidad, al tema de la eudaimonía, el tema de la filosofía, de la felicidad, como será planteado, y que por lo tanto trata más de dilemas éticos y de dilemas cotidianos. Entonces, uno no puede decir, ¿verdad?, que haya una única corriente dominante. Cierto que el escepticismo es muy marcado en Eclesiastés por la duda continua a las capacidades humanas, esta continua desconfianza en la capacidad cognoscitiva humana, cosa que no estaba presente en la tradición sapiencial de Proverbios, por ejemplo, donde la capacidad cognitiva es fundamental para entender la obra de Dios. La Eclesiastés aquí más bien dice, no, ubíquese, Dios está en el cielo, usted en la tierra, usted no puede lograr
ese mismo nivel de conocimiento, entonces parte por la mitad con esto. Pero es lo que un autor de la Escuela Bíblica de Jerusalén, Paul Garuti, hablaba de que Eclesiastés respiró un helenismo ambiental y por lo tanto empezó a entrar en contacto con él. Es muy interesante que no solo es un helenismo ambiental. Yo en el libro, antes de hablar de Coelet del filósofo, hablo un poco de estas reflexiones, si quiero decir, entre comillas, existenciales. Digo entre comillas porque pues una etiqueta que podría considerarse como algo de la filosofía, algo contemporáneo, pero son etiquetas existenciales presentes en el dilema de la vida y la muerte, por ejemplo, planteadas en Gilgamesh, la reflexión en torno a la inmortalidad y la búsqueda de esta y cómo se pierde, está allí muy fuertemente, y eso va a influir en toda la literatura del cercano Oriente Antiguo, ¿verdad? Entonces, estos puntos de conexión, otros salmos, experiencias literarias que llaman a una crítica, una exclamación por la vida, al tema de la tragedia de la muerte, están, por supuesto, influyendo en un Eclesiastés que escribe en el siglo III y todos estos textos son anteriores. Coelet no es original en todos los aspectos, pero sí en esta manera de concebir la sabiduría y de cuestionar que lo que la sabiduría tradicional ha pretendido, que Dios puede ser conocido, o al menos para poder orientar la vida en todas las dimensiones. Eso no es posible, ¿verdad? Eclesiastés hace una crítica muy fuerte a eso. Ok, muchas gracias. Y también me pareció metodológicamente muy interesante el cuadro que tú hiciste con los círculos, el 1, 2 y 3. En mis apuntes los tengo acá. Y es una manera de interpretar el texto sumamente interesante, un método muy, muy interesante, ese que tú habías hecho ahí. Bueno, lo apunté por aquí, ¿cierto? Es donde está como el óvalo y demás. Es muy interesante ese ejercicio metodológico, pues para poder abordar el texto. Bien, muchísimas gracias, muy amables. Gracias, Rubén. Y ahí Eli no me deja mentir que ese quinto modelo y esa última parte final del círculo, eso yo lo descubrí en el camino, porque me había sentado en analizarlo. Digo, yo voy a buscar los textos que hacen referencia, en qué forma hacen metáforas de la muerte, de qué manera. Sí, pero veo que Coelet lo que está haciendo, esa es la manera en que se entiende en su contexto, pero está haciendo una crítica a eso, entonces está tratando de alejarse y colocándose fuera de eso para poder comprender. Entonces, creo que ese análisis en dos momentos es algo que se podría aplicar también a otros textos bíblicos, porque una cosa es la cultura de su época, la reflexión que hace el autor de dicha cultura y lo que nosotros y nosotras reflexionamos. Y también creo que es honesto distinguir que son niveles distintos, que este no es el mío, ni necesariamente el del autor del texto. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Gervin había levantado la mano, creo que había visto. Buenas noches, profesor. Elmer, adelante. Hola, Elmer. Profesora, mucho gusto. He visto que usted ha hecho una exposición acerca de la muerte como parte de la vida, ¿no? Como un símbolo, como una antítesis también de la destrucción de las categorías de poder, como una nueva visión que nos provee esperanza, que inclusive está ligado a poder mirar la realidad de otra manera, ¿no? En ese sentido, nosotros tradicionalmente se ha leído, bueno, la muerte con categorías de miedo. ¿Cree que es necesario una nueva relectura, al menos en este contexto de pandemia, de los textos y sobre todo cómo traer los proverbios o la sabiduría acerca de la vida y de la muerte al diario vivir sin caer en esas categorías culturales, ¿no? Porque hoy día también se habla mucho de la forma de vivir
en base a copiar los modelos tradicionales, antiguos. Me refiero a veces a los ejercicios, ¿no?, espirituales que están muy de moda ahora. Pero ¿cómo traer al presente? Es necesario de repente una nueva o una mirada hermenéutica de la muerte. Esa era un poco mi pregunta, ¿no? Más que todo una inquietud, profesor. Sí, gracias, Elmer. Pues es realmente un reto porque en ningún momento a lo largo del trabajo a mí me llamó la atención la muerte por el hecho en sí biológico limitado del fin de la existencia, sino porque creo que todas las personas que estamos aquí, que hemos experimentado distintas muertes, sea de personas que han padecido una enfermedad prolongada, de personas que han padecido una muerte repentina, de pérdidas de familiares cercanos o de amistades y demás, en nuestra sociedad, a pesar de un ambiente cultural cristiano, de una fe cristiana que aboga por la resurrección y demás, y de que se celebra en las distintas liturgias de las distintas iglesias, a pesar de eso, siempre el tema de la muerte es un tabú que no se aborda directamente, que se trata de muchas ocasiones de disimular. Si tuviésemos un aprendizaje y un aprendizaje me refiero a una comprensión de la muerte como parte de la vida, como ese cronómetro que te está diciendo, estás aprovechando la existencia, estás viviendo bien, y cuando digo bien me refiero no en el sentido de un desorden o de un caos, de hacer lo que uno quiera, sino en el sentido de realmente poner las prioridades de la vida en cada decisión que tome, que la persona tome. Es en ese momento donde podríamos hacer un balance, y cuando llegue la finitud de cada uno y de cada una, que la persona se sienta tranquila y que pueda decir, sí, he vivido bien, he tenido una existencia plena, creo que es momento de... eso da mucha tranquilidad, a pesar de que no todas las experiencias son iguales, sin duda, no todas las experiencias, y yo no podría jugar de colocar una camisa de fuerza o de psicólogo o de alguna cosa, pero creo que existe una necesidad de entender la muerte desde otro punto de vista, inclusive desde la misma fe cristiana. Resurrección, hablar de resurrección no es hablar de un infranqueable antes y después, de una vida que se vive en sufrimientos, en un valle de lágrimas para obtener un premio en la vida eterna. No, la resurrección empieza aquí y ahora. Y ese empezar aquí y ahora tiene que ver con la ruptura de estructuras de muerte que están presentes en nuestra sociedad, que generan injusticia y que, lo digo como cristiano también, imposibilitan la idea de una sociedad más justa, más equitativa, una sociedad que se asemeje a esa metáfora que Jesús predicaba, que se llama reino de Dios, que es una realidad imaginada pero posible. Entonces, replantear eso y entender que ese elemento central de la fe cristiana, que es la resurrección, empieza aquí y ahora. Entonces, aunque Eclesiastés dude de la vida después de la muerte, y alguien puede decir, qué barbaridad, cómo esto se asume desde la fe cristiana, él está abogando por la plenitud de la vida, lo mismo que el mensaje de Jesús de Nazaret, que aboga por la plenitud de la vida en las distintas circunstancias. Entonces, aquí hay punto de conexión y punto de contacto, porque a Eclesiastés solo lo leemos en las liturgias, en el poema inicial de Vanidad de Vanidades y el capítulo 3, el de Hay tiempo para todo, pero no abordamos el resto del texto, que es tan interesante, y que si usted no lo ha sentado a leérselo con detenimiento, lo invito a que lo haga, con una nueva mirada, con una invitación más a que esto sea una forma de entender una revitalización de la existencia. Entonces, pienso que va más por allí, él merece ese caminar, y que sigo haciendo, ¿verdad? Porque esto no es un trabajo acabado, sino que Eclesiastés, a pesar de que decía un colega y amigo nuestro, el profe José Enrique, ¿verdad? Que no sé si estará por aquí, pero José decía, es que
en Eclesiastés, pues uno encuentra lo que está en Eclesiastés en otro montón de textos de la literatura del cercano Oriente Antiguo, sí, pero justamente en el texto bíblico adquiere un peso particular, ¿verdad? Y que nos ayuda también a reflexionar y a abrir horizontes hacia esos otros textos también que son de importancia. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? En Facebook no tenemos hasta ahora ningún comentario. Bueno, Hansel, yo creo que agradecerte por habernos acercado a este libro, a este tema en este libro y al mundo dentro del cual podemos comprender mejor no solo cómo Coelet aborda la muerte, sino lo contestatario y lo otro que me gusta mucho de tu trabajo, lo transcultural de la reflexión y el pensamiento de Coelet. Y el tema de la muerte que es tan vigente en este momento que estamos empezando a pensar en retomar la vida, ¿verdad? Después de un periodo tan difícil. Muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado aquí y en el Facebook. Quiero compartirles, ya Hansel nos anunció, nos preanunció la próxima conferencia del mes de la Biblia a cargo del doctor Rafael Aguirre Monasterio, y el título es Los orígenes del cristianismo, el pasado interpela al presente. Va a ser el miércoles 21 de septiembre a las 12:30 hora de Costa Rica, 8 p.m. hora de España. Que quedan cordialmente invitados e invitadas. ¿Hay algún otro anuncio, Texia? Sí, tenemos un anuncio, bueno, uno o dos en realidad, dos anuncios más. Bueno, no sé si ven aquí ya la pantalla. Con respecto a este mismo libro que Hansel nos estaba comentando hoy, si usted quiere adquirirlo, puede solicitarlo aquí a librería@uvl.ac.cr. Lo puede solicitar ahí, usted va a poder escribir a Wendy Garro, ella es la encargada de librería. Impreso tiene un costo de $25 y digital $15 disponible en Amazon para quien esté interesado en el libro. También quiero invitarles a el día 24 de septiembre inicia un curso libre de programa de formación abierta. Se titula Jesús de Nazaret, del hombre al mito, con el doctor Martín Hoffman. Son sábados de 10 a 12 mediodía. Esas clases se dan por Zoom y tiene un costo de $30. Así que quedan invitados a participar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Texia. Bueno, nos queda saludarnos y si quienes quieran pueden encender sus cámaras para saludarnos y despedirnos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Hansel. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Gracias, chao.